Fundación Salud 360. Miramos la salud desde todos los ángulos. Seguimos conversando con Rodrigo Mayorga. En el episodio anterior hablamos sobre las claves históricas de la inequidad en Chile, pasando por temas desde la colonia, la dictadura, la influencia estadounidense en lo que es hoy día nuestra sociedad. En esta oportunidad hablaremos sobre la educación como factor de movilidad social. Rodrigo, y llevándote a otra temática que nosotros queremos conversar contigo también, ¿cómo el modelo educativo es funcional al modelo económico, político y social que tenemos hoy día? ¿Cómo esta segregación que se da no solo en la salud, o sea, no solo en la educación, sino que se da en la salud y un montón de áreas que da la sensación de que hay una educación para ricos, otra para pobres, hay una salud para ricos, otra para pobres, hay sectores para que vivan los ricos y otros sectores para que vivan los pobres? Entonces, ¿cómo la educación al final es funcional al modelo que tenemos hoy día como sociedad? ¿Y cuáles son las claves para empezar a avanzar? ¿Hacia dónde debiésemos empezar a mirar? ¿Qué tipo de rol podrían jugar también las alianzas latinoamericanas donde nuestras realidades son bastante similares y da la sensación de que Chile siempre busca ser el cabeza de serie, ser el jaguar de Latinoamérica, cuando quizás el enfoque debiese ser distinto? ¿Cómo el aula o la formación en el aula que recibimos hoy día, competitiva, altamente competitiva, se traduce también en una forma de ser de la sociedad, se traduce en una forma de ser del país? A ver, totalmente. Yo creo que la palabra clave que tú acabas de decir es esa, es lo competitivo, la competencia. Yo creo que si algo hace que nuestro sistema educacional sea enormemente funcional al modelo vigente en la actualidad, por mucho que esté en cuestionamiento, pero que es el dominante, que es este modelo neoliberal, es justamente esa noción de competencia. Nosotros, el modelo neoliberal, los modelos en sí no son buenos ni malos en sí mismos, son construcciones de ideas, entonces hay que entenderlos como esa construcción y ver si esas ideas no hacen nuestra vida mejor o peor, pero el modelo neoliberal es un modelo que parte, como el liberalismo antiguo, de la base de que todos los seres humanos son, de centrar todo en el individuo, ¿ya? Y eso parte de una inspiración que puede ser súper linda, que es la inspiración de Adam Smith original, de que como todos los seres humanos tenemos la razón, entonces somos todos iguales y por lo tanto, al ser todos iguales y ser libres, en el intercambio entre los seres humanos va a generarse el mejor resultado. Esa es la intuición smithiana de Adam Smith en su origen y es lo que el modelo neoliberal recoge. Pero hay algunos que son más iguales que otros. Ese es el punto, ahí está el punto. Esa es la clave, o sea, finalmente... por eso digo que la intuición es muy linda, pero es como, no sé, como la intuición cristiana de que son todos creados iguales a imagen y semejanza de Dios, o la intuición de los derechos humanos de que somos todos sujetos igual de dignos. Lo somos en la forma en cómo nos entendemos como seres, pero en la realidad hay diferencias que tienen que ver incluso con la historia, con estas desigualdades que se han venido arrastrando. Entonces, finalmente, esta lógica de decir la carrera, porque al final esa es la lógica del modelo neoliberal, es decir, como todos somos iguales, hagamos una carrera y el que llega, como vamos a partir todos iguales, el que llega primero lo hizo mejor y por lo tanto recibe más premios. Eso tiene dos problemas. Un problema que lo hemos conversado todo este rato, que no partimos todos del mismo lugar. Entonces, ya per se hay un problema ahí. Hay alguien que partió 500 metros, 3 kilómetros más adelante y otro que partió 17 kilómetros más atrás con zapatillas de cemento. Entonces, partamos de que es injusto. Pero incluso si partiéramos todos del mismo lugar, que es como lo que algunas personas dicen de repente, que bueno, pero ¿qué pasa si hacemos eso? Tenemos un problema porque los seres humanos no corremos una carrera, corremos varias. Y corremos varias y construimos familias y heredamos cosas. Entonces, finalmente, da lo mismo, porque el que llegó primero en la carrera va a partir con ventaja en la siguiente vuelta. Y por lo tanto, de nuevo, la lógica inicial del modelo tiene un problema de fondo. Y yo creo que el problema de fondo es ese, es la noción de pensar que vamos a ser mejor
compitiendo entre nosotros. La noción de pensar que los seres humanos somos, por definición, individuos en competencia contra otros individuos, que creo yo que es algo que uno ve hoy día en el sistema educacional de forma muy potente. O sea, todo el sistema educacional que se construye a partir de, sobre todo la década del 80, es un sistema educacional que piensa la competencia como la forma fundamental de mejorar la educación. Piensa la competencia como la forma fundamental de que compitan las escuelas entre ellas, para que las peores salgan y las mejores vayan ganando más recursos. Piensa la competencia como una forma de que los estudiantes también aprendan más y porque están compitiendo constantemente por las notas, por el ranking, por lograr acceder a la universidad o por lograr acceder a un liceo de prestigio. Finalmente piensa la competencia a nivel de los profesores, porque también pone un poquito o puso durante mucho tiempo todo tipo de beneficios basados en torno a quién lo hacía mejor y quién lo hacía peor. Y el problema de la competencia, creo yo, es que parte de la idea de que el ser humano hace las cosas bien porque va a ganar algo para él mismo o no hace las cosas más para evitar un castigo. Y ahí creo yo hemos construido un sistema educacional que tiene esa noción muy arraigada. ¿Qué me demuestra a mí? Que ese sistema educacional está bastante errado en algunas cosas. Por ejemplo, que hemos visto que muchos de esos sistemas en una realidad como la realidad de pandemia que estamos viviendo en estos días, no funcionan como tal. No funcionan en parte porque la cooperación es mucho más potente que la competencia. En parte porque cuando nos ponemos a competir entre nosotros, lo que perdemos es todo aquello que podemos hacer de forma conjunta. Y en el fondo hoy día nos damos cuenta que para poder resolver problemáticas como las que enfrentamos a nivel de la pandemia, cómo nos organizamos con una situación como esta, nos hace mucha más falta la cooperación que la competencia. Entonces, volviendo a un punto. Sí, Paulo. Quizá hay un punto ahí, y es que la educación está basada en la entrega de contenidos. O sea, en el fondo te entregan datos y tú tienes que preservar esos datos en tu memoria y eso sería todo. No se entiende la educación, por ejemplo, como la necesidad de formar a un individuo integral. En ese caso tú tendrías que entregarle educación para el cuerpo, educación para las emociones, educación para el intelecto, ¿no? Y la educación para el intelecto no es conservar datos en la memoria, sino que es entregarte estrategias de pensamiento. En la escuela, esto lo conversamos muchas veces con Jorge, te enseñan una única forma de pensamiento, que es el método científico, cuando hay muchas otras estructuras de pensamiento o técnicas de pensamiento que te permiten enfrentar las distintas problemáticas, ¿cierto? No sé, cuando en algún momento se puso de moda el pensamiento vertical, creo que le llamaban, no estoy muy seguro. No, lateral. El pensamiento lateral, exacto, el pensamiento lateral. Me confundí de eje. Y en el fondo te planteaba una nueva forma de ver el problema. Quizá al establecer este método, este sistema educativo basado en la entrega de datos, no te están entregando lo que realmente es la educación, que es la formación integral de un individuo, y esa formación tiene que ver también con tu interacción con otros, cómo tú entiendes los vínculos con otros para poder realizar cambios también. Y quizá eso es lo que tampoco quiere el sistema. Yo creo que tiene que ver en parte con eso. Es gracioso porque, bueno, usted lo decía al principio, yo soy historiador de la educación, entonces yo cuando he llegado hasta el siglo XIX, 1820, como revisando cosas, y esa crítica que tú hacías ahora, que es muy justa, creo yo, muy justa, o sea, es verdad, uno la ve desde 1820. Desde 1820, cualquier propuesta de modelo nuevo parte de la base de que lo único que se ha hecho hasta el momento es entregar conocimiento al niño. Y después, 20 años después, uno se encuentra ese mismo modelo siendo criticado porque está haciendo lo mismo. Eso te dice dos cosas. Uno, te dice que efectivamente hay una persistencia de una forma de entender la educación que la entiende como que los niños o los jóvenes o las personas fuéramos pizarras en blanco y la labor de la educación fuera como llenar esas pizarras con lo que importa, por así decirlo. Con Jorge decimos somos recipientes vacíos. Esa noción es totalmente, es una gran continuidad histórica. Ahora, de esa noción yo no le echaría la culpa a este modelo en particular, porque creo que, como te digo, se ha mantenido, es un problema que tiene que ver casi con la concepción del ser humano, de como decís tú, de entender al ser humano no como un agente
o un ciudadano o ciudadana, un actor, sino que más bien como un recipiente. Y eso es un primer problema clave y fundamental en esto. Pero lo segundo, que yo creo que también juega acá, y esto sí tiene que ver con este modelo actual en el que estamos viviendo, es que la escuela hace dos cosas. Yo siempre digo que la escuela, si me preguntan, oye, ¿la escuela qué es lo que hace? Dice, educa. Pero en realidad la escuela hace dos cosas en nuestras sociedades modernas actuales. Entrega educación, llamémosla de la forma que la llamemos, sea integral o no, pero en el fondo permite que las personas aprendan a hacer cosas que antes no podían hacer. Esa es como la primera forma de definirlo. El qué cosas podemos discutirlo, cambia con el tiempo, pero esa es una misión de la escuela. Pero además la escuela entrega credenciales. Y en el fondo eso también es súper importante para las discusiones que tenemos hoy día, porque la escuela se ha convertido en una especie de mecanismo o supuesto mecanismo de movilidad social. En el fondo yo creo que casi todo el mundo comparte que todo el mundo piensa, oye, sería genial una escuela donde todas las escuelas fueran de igual calidad, donde todas las escuelas fueran conjuntas, donde todas fueran para todos, y la famosa educación de calidad y todo el cuento. Pero el problema que sí podemos tener igual es que cuando el foco está únicamente pensado en la credencial como una forma de movilidad y no en el aprendizaje, como aprender a hacer cosas que antes no podíamos hacer, caemos en este tipo de problemáticas como es la problemática de la competencia. Porque al final la competencia no es otra cosa más que decir cómo distribuimos las credenciales. En el fondo, como no hay recursos para efectos de que todo el mundo llegue a la educación secundaria o superior o al magíster o al doctorado o a lo que sea, ¿cómo distribuimos esas credenciales? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que nos hemos convencido de que las estamos distribuyendo por mérito cuando no es así. No es por mérito. O sea, es por logro más que por mérito. Lo que pasa es que ese logro está determinado en gran medida por esta otra injusticia. Es por méritos familiares, en realidad. O sea, exactamente. Es finalmente, a ver, como en el fondo uno dice, y creo que eso es lo que es tan importante evidenciar y ponerlo arriba de la mesa. En el fondo se están distribuyendo por logros. Esos logros pueden tener un montón de factores, desde el esfuerzo personal, la familia, otros factores de la vida de las personas, todo el cuento. Pero además hemos tapado eso con un discurso que nos hace creer que el logro es de uno, que si en el fondo, no sé, pues ustedes mencionaban al principio, yo tengo un doctorado, que si yo obtuve un doctorado, el 100% de haber logrado eso es porque yo soy bacán, y eso es mentira, tiene que ver con muchos otros factores que tienen que ver con desigualdades, con situaciones de las biografías de cada uno, todo el cuento. Ahora, si yo no me doy cuenta de eso, y si yo digo, este logro es mío, 100% mío, la persona que no tiene ese logro se convence también de que la falta de logro también es responsabilidad de esa persona. Y eso es lo más brutal de este sistema y de este discurso. No es solo la injusticia o la inequidad inserta en su funcionamiento, es cómo convence a las personas de que la mala suerte o la injusticia de que le haya tocado la condición A, B, X, Y, Z es responsabilidad de esa persona misma. ¿Y eso por qué? Porque ayuda a que el relato se mantenga. ¿Por qué son Rodrigo, Perdón, sí, Jorge. No, yendo en la misma línea un poco de lo que tú decías, a mí de chico me decían tenéis que estudiar para que seas alguien en la vida, como que, tal cual lo que decís tú, o sea, la educación te permite movilidad social, Claro. y el modelo te incentiva a eso. Jorge, ese es uno de los mitos de la clase media. No olvidemos nunca que la educación como movilizador social es uno de los grandes mitos de la clase media, que por cierto no existe la clase media, pero eso es tema de otro podcast. Pero hay un artículo en Ciper Chile, ¿te acuerdas? Que menciona cómo la clase media cree en este mito de que con esfuerzo personal y con educación vamos a surgir. Exacto, por eso, Rodrigo, yo te quería preguntar un poco cómo hacemos el upgrade, cómo pasamos de este modelo competitivo, educacional competitivo, donde ya en las cabezas de muchas personas está instalado que la educación, que uno estudia por alcanzar algo, y muchas veces es algo material, que no hay un esfuerzo educativo por querer alcanzar la integralidad
como persona, sino que tú estudias porque necesitas aprender algo para la vida, para poder sobrevivir. Y entonces las artes no son necesarias, las horas de música no son necesarias y hasta las horas de historia, que hace poco tiempo atrás dijeron, bueno, no es necesario. Entonces, ¿cómo al final nosotros logramos dar el giro? ¿Cómo logramos meternos a un modelo educativo que efectivamente piense más en el desarrollo personal integral y en la colaboración más que en la competencia? Es brutalmente difícil, pero creo que hay algunos pasos que nos pueden ir acercando a eso. Es brutalmente difícil en parte porque al final esto es un sistema que está amarrado con otros sistemas de alguna forma. Entonces, uno aquí dice, claro, por ejemplo, yo diría, saquen automáticamente todas las pruebas estandarizadas, sáquenme la PSU, sáquenme el CIMSE, todo el cuento. Pero obviamente eso genera una pregunta de, bueno, y por ejemplo, ¿cómo hacemos los accesos a la universidad? Y alguien ahí podría decir, bueno, hagamos que sean todos los accesos, no hagamos un poco como tienen algunos sistemas donde todo el mundo accede y después van avanzando, pero eso generaría un ruido con cómo funciona el mercado laboral hoy día. Entonces, con esto quiero decir, primera cosa para decir esto, una de las primeras cosas que queríamos hacer es dejar de pensar que algo que creo que nos ha pasado mucho en las últimas décadas, de que el sistema educativo es la panacea que va a arreglar todo lo demás. En el fondo, a mí me parece maravillosa esta discusión que hemos tenido con la educación la última década, sobre todo después del movimiento pingüino y el movimiento estudiantil chileno, que la puso arriba de la mesa, pero me parece tanto o más maravilloso que esté acompañado hoy día de la discusión de la salud, de la discusión de las previsiones, de la discusión del trabajo, porque no pueden ir separadas. Yo creo que ahí hay una primera cosa y durante un rato yo creo que lo anduvieron un poquito separadas, al menos a nivel de la opinión pública. Lo segundo, creo yo que hay que hacer un giro necesario desde la noción de la escuela como un espacio, y sobre todo pienso en la escuela primaria y secundaria, como un espacio de promoción o de, como decíamos, de movilidad social o de obtención de credenciales, a un espacio de construcción colectiva. O sea, en el fondo, todos estos sistemas que estamos nosotros pensando que son de las notas y de la forma de los puntajes y todo el cuento, que tienen mucha lógica cuando lo que yo quiero es medir quién va más adelante y quién va más atrás en relación al resto, debieran poder avanzar hacia sistemas que califiquen o evalúen mucho más el aprendizaje en los productos concretos. Hay algunos ejemplos de eso en algunas escuelas y liceos en estos últimos 2 años, que por ejemplo en cursos más bajos han sacado las notas y han convertido las notas en reportes de aprendizaje. Si al final, en la práctica, si yo, Jorge y Pablo, si nosotros tres estamos en una sala de clase, estamos tratando de aprender a sumar o a restar, lo que nosotros necesitamos saber realmente es si estoy avanzando o no en ese aprendizaje. Pero si mi aprendizaje es mejor o peor que el de Jorge o es mejor o peor que el de Pablo, no es necesario, no lo necesito realmente. Entonces, un primer punto tiene que ver con que necesitamos pensar sistemas y modelos que se enfoquen mucho más en privilegiar el aprendizaje que cada uno está logrando que en pensar si esa persona logró más o menos que el que está al lado, porque tenemos un sistema basado en eso. Y junto con eso, ya diríamos el siguiente paso, empezar a privilegiar aprendizajes que tengan que ver con lo que podemos hacer juntos también, porque el problema un poco al que Paulo hacía referencia hace un rato, que yo incluso diría es más e incluso más profundo que el problema contenidista, porque incluso con lógicas de habilidad este es un problema también muy fuerte, es que tenemos una escuela que le enseña de alguna forma a los estudiantes que existe una respuesta correcta. Nosotros evaluamos muchas veces de esa forma, le enseñamos algo al estudiante, sea contenido, o sea sobre lo espiritual, o sea sobre la educación física, o sea sobre la sexualidad, lo que sea, y después lo evaluamos como, en el fondo, haciéndole una pregunta que presume que la respuesta correcta ya existe. Y por lo tanto, si el estudiante marca la A, está bien, y si marca la C, está mal. Y es su responsabilidad saber cuál es la correcta, y si se equivoca, es también su culpa. Y ahí volvemos a este tema de cómo introducimos en las personas esta noción de que el error es culpa de ellos, cuando el error realmente debiera ser una forma
o una oportunidad para poder ir creando cosas nuevas. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia un modelo en el cual las respuestas correctas no existan previamente? Un modelo en el que nuestros estudiantes estén creando. ¿Cómo avanzar hacia modelos donde, por ejemplo, y hay un poco lo que decías tú de esta frase que es tan verdadera, esto de estudia para ser alguien en la vida, es verdadero, pero no de la forma en que se dice. Porque muchas veces se dice siendo como estudia para que te vaya bien y obtengas tu diploma y con ese diploma puedas acceder a otro lugar y así eventualmente llegues a ocupar una posición. Cuando en realidad lo que uno debería hacer es estudia para hacer algo en la vida. En el fondo, aprende cosas que no sabes en este momento, que no puedes hacer en este momento y que luego las vas a poder hacer y que además van a poder mejorar la vida tuya y las personas que te rodean. Entonces, deberíamos, en ese sentido, focalizar nuestro sistema de aprendizaje mucho más en eso. Mucho más que aprendiendo contenidos que podamos repetir o aprendiendo habilidades específicas que podamos replicar en un contexto controlado, es más importante que esas habilidades se pongan al servicio de crear cosas a nivel comunitario, por ejemplo, de que la escuela se abra a la comunidad, de que los estudiantes lo evaluemos no tanto por si saben esto o no saben esto, o por si son capaces de demostrar que esta habilidad la incorporaron o no, sino por su capacidad de participar de proyectos, por ejemplo, de crear nuevas cosas en ese proceso. Los chiquillos están y las chiquillas están 8 horas al día, hoy día más porque estamos en esta lógica rara online, pero 8 horas al día en las salas de clase. Es mucha la energía humana que está ahí y que muchas veces es energía gastada. Y es irónico, y es gracioso, y es lindo al mismo tiempo, que algo nos ha demostrado los últimos ya 15 años de protestas estudiantiles que se inauguran el 2006 con la Revolución Pingüina, es que justamente los estudiantes pueden hacer mucho. De hecho, en gran medida han sido ellos los que han permitido de alguna forma adelantar o preparar este despertar chileno del que tú hablabas, Jorge, hace un rato. Pero, y esto es el último punto que creo que es clave para tratar de pensar como en claves de cambio. Necesitamos un sistema educativo que deje de pensar en el mañana y empiece a pensar mucho más en el hoy día. En el fondo, nuestro sistema educativo está pensado para preparar a los jóvenes para las labores del mañana. Entonces, oye, a ver, ¿y qué va a hacer el día de mañana? Entonces, ¿en qué va a estudiar o en qué va a trabajar? ¿Cómo lo preparamos para hacer algo el día de mañana? Lo que los estudiantes y las estudiantes han demostrado con tanta claridad en los últimos 15 años es que esa energía es energía que puede lograr grandes cosas. Puede lograr cosas terribles también. Y ahí es donde digo que creo que tampoco hay que romantizarlo per se, ni tampoco hay que abandonar, sobre todo para los que trabajamos en educación, la responsabilidad que tenemos en el sentido de ¿cómo se llama?, de ser capaces de tener también propuestas al respecto. En algún momento los estudiantes lo que más nos mostraron es que los adultos nos habíamos retirado de esta discusión per se, así como casi como un resultado del modelo neoliberal que dice que la comunidad no existe y que todo es individuo. Los adultos como comunidad también habíamos desaparecido de esas discusiones, estábamos convertidos en individuos, en consumidores, en lo que sea. Entonces, cuando la escuela está menos preocupada de la prueba que vaya a dar al final del liceo, de la prueba que vaya a dar al final del año, de la prueba que vaya a dar en 2 meses más donde te van a evaluar, y está más preocupada de lo que estás haciendo y estás construyendo en el espacio de la clase, que puede ser algo para ti, pero también puede ser algo para el resto de la comunidad, puede ser algún producto, puede ser alguna forma, puede ser alguna práctica que ayude a alguien más. El sentido de la educación cambia también, porque el sentido de lo que estoy haciendo es distinto. Rodrigo, en el fondo, ¿cuál es el gran problema que los adultos en este modelo en que hemos funcionado hemos tenido siempre? Y que yo creo que probablemente ustedes también se acordarán de eso cuando éramos escolares. Que los adultos están siempre convenciendo a los estudiantes de que lo que están haciendo es para mejor, a pesar de que no pueden ver por qué es para mejor. Es como, mañana vas a entender, cuando sea grande vas a entender, algún día vas a entender. ¿Pero por qué? Si podrían entenderlo ahora. Pero para eso tenemos que cambiar la lógica de todo esto. Rodrigo, perdón, es que finalmente ni siquiera los adultos entendimos y nos morimos sin entender. Por eso, es la rueda, es la rueda. Te jubilaste, te fuiste sin ni uno,
te moriste y no entendiste finalmente por qué hiciste todo lo que hiciste. O sea, finalmente no entendiste cuál era el sentido de todo el tiempo de vida. Lo único que uno tiene es su cuerpo y el tiempo que se te dio. Y estás como caballito de feria, trabajando, o sea, estudiando, trabajando, luego enfermo sin poder disfrutar los últimos días de vida y te moriste y finalmente nunca le encontraste sentido a la vida. Creo que en el último tiempo hemos tenido muchas chances para la reflexión y que se ha dado quizás con una especie, un volcanismo, ¿cachai? Así como que total. había lava que se acumulaba, ¿cachai? Nos tapaban arriba, nos decían no pensé en esto, no discuta esto es así, esto es así. Una sociedad súper paternalista además, hasta que reventó, ¿cachai? Reventó y la gente ha podido salir un poco de esa burbuja. Y te genera un futuro súper preestablecido, pues al final yo creo que una de las sensaciones más notorias desde octubre para adelante tiene que ver con esa lógica de dejar de tener tan claro qué es lo que viene. Yo creo que hasta septiembre uno tenía más o menos una noción para adelante de cómo iban a ser las cosas, más allá que soñara con cambiarlas, pero en el fondo esto, y por eso digo que aquí hay un problema que, a ver, el futuro no es un problema, que de hecho uno de los grandes, es bacán que podamos tener un futuro, es bacán que podamos pensar que hay tiempo para hacer muchas cosas, es bacán que la esperanza haya aumentado, o sea, esto tiene toda una raigambre histórica, pues, para ti, Jorge, que tenés hijos también, tú veís un poco esas proyecciones al respecto, eso es algo que en la historia de la humanidad es una novedad de las últimas 2 centurias, porque antes la gente vivía, o sea, a esta edad estábamos todos fuera. Pero yo creo que el problema que radica, como decía hace un rato, es que el modelo en que vivimos hoy día es súper especulativo y pone el foco no en el hecho de tener la posibilidad del futuro, sino que de que el foco está en el futuro. Y ahí efectivamente tenía un problema, porque como decía Paulo, el presente finalmente es un constante ir construyendo ese futuro que está, y por lo tanto si el futuro ya está establecido, el camino ya está establecido, yo no me puedo equivocar. Y al final lo que le quitamos, sacamos la política. O sea, al final la política es eso. O sea, al final y aquí vuelvo un poquito al tema del sistema educativo. El sistema educativo que tenemos hoy día está teniendo algunos cambios y todo el cuento, pero es un sistema que durante mucho tiempo ha estado más enfocado en que los estudiantes descubran lo que es correcto o incorrecto, da lo mismo si eso es religioso, secular o de la forma que sea, y mucho menos enfocado en que aprendamos a tomar decisiones y a que aprendamos a hacernos responsables de nuestras decisiones, porque ese es otro problema también. En fondo, la decisión no como una cuestión de estar bien o estar mal, sino que como de tomar opciones políticas en la vida y de hacerte cargo de que no sabís cuáles van a ser los resultados de esas opciones. Estamos conversando con Rodrigo Mayorga. En el primer episodio de nuestro podcast Salud 360 hablamos sobre las claves históricas de la inequidad en Chile, y en este segundo podcast hemos podido conversar sobre la educación como factor de movilidad social. Te invito a que nos visites en nuestras redes sociales y también en nuestra página web www.fundacionsalud360.cl. Escúchanos en el siguiente podcast donde hablaremos sobre el futuro y el trabajo. Hasta luego. Fundación Salud 360. Miramos la salud desde todos los ángulos.